El día de hoy vamos a hablar un poco sobre riñón y gestación. Estos son los puntos que vamos a tocar. Vamos a hablar primero sobre los cambios fisiológicos y cambios anatómicos que ocurren durante la gestación y luego vamos a hablar sobre algunas patologías que se presentan en la gestación y que también tienen cierto compromiso a nivel renal. Dentro de ellas, trastornos hipertensivos del embarazo, injuria renal aguda o enfermedad renal crónica y finalmente algo somero sobre trasplante renal y gestación. Bien, en el primer punto sobre cambios anatómicos, cambios fisiológicos que ocurren durante la gestación y comprometen el sistema renal, tenemos que anatómicamente va a haber un incremento en el tamaño renal, más o menos un incremento de 1 centímetro, y también se va a producir una dilatación en el sistema colector a predominio del lado derecho. Esto tiene también cierta relevancia porque predispone a que las mujeres también durante la gestación tengan mayor riesgo de hacer cuadros de infecciones urinarias. A nivel fisiológico hay cambios glomerulares, cambios tubulares o cambios a nivel del balance electrolítico. A nivel glomerular vamos a ver que hay un incremento en el flujo plasmático renal y consecuentemente también hay un incremento en la tasa de filtración glomerular. Hay mayor vasodilatación y a nivel tubular hay una alteración en cuanto a la reabsorción tubular, lo que se va a ver reflejado en incremento de la excreción de algunas sustancias a nivel urinario, en los cuales los valores van a ser por encima de lo que esperamos en una mujer no gestante. Eso también tiene cierta relevancia cuando tenemos que evaluar estos valores para buscar o para descartar alguna patología. En esta tabla vemos un resumen de aquellos parámetros que se incrementan o que disminuyen durante la gestación. El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, algunas sustancias vasodilatadoras, vasoactivas también están incrementadas. Hay un incremento en la resistencia relativa hacia vasoconstrictores y, como habíamos dicho, hay un incremento también en la tasa de filtración glomerular, más o menos en un 50%. Esto, como ya saben, es inverso al nivel de creatinina. La creatinina que habitualmente consideramos de 0,7 a 1,1 como normal, en la mujer gestante vamos a encontrar valores entre 0,4 o 0,6 en la mayoría de casos, ¿no? Hay una disminución en la creatinina e inversamente hay un incremento en la tasa de filtración glomerular. Al haber una alteración en la reabsorción tubular, va a haber también mayor excreción de proteínas en orina. Sabemos que lo normal de proteínas en orina de 24 horas es hasta 150 miligramos y en una mujer gestante esta excreción va a estar aumentada. Encontramos un promedio o un rango habitual entre 180 a 250 y tenemos como corte, en este caso, hasta 300 miligramos en 24 horas. En esa tabla se recalca un poco esto y se da un poco más de información, el volumen plasmático, la presión sanguínea que vemos que han variado, que van a variar durante la gestación, ¿no? Entonces, el volumen plasmático se incrementa más o menos en un 30 hasta un 50% sobre el volumen basal y la presión sanguínea, a diferencia de lo que se pensaría, lo habitual es que durante la gestación disminuya más o menos 10 milímetros de mercurio sobre el nivel habitual de presión arterial. Esto se alcanza el nivel más bajo hacia el segundo trimestre, generalmente hacia las 20 semanas, y a partir de ese momento va a haber un incremento progresivo hasta llegar a los niveles pregestacionales hacia el término o en las semanas posteriores al parto, en el puerperio. El gasto cardíaco, como mencionamos, también se incrementa y también la frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca. El flujo sanguíneo vemos que se incrementa casi en un 80% y esto va a llevar también a un incremento de la tasa de filtración que puede incrementarse hasta un 50% de lo que consideramos habitualmente normal, 120, 125 mililitros por minuto, puede llegar hasta 150 a 200 mililitros por minuto.
La hemoglobina va a disminuir más o menos en 2 gramos, alrededor de 11, y esto también debido al incremento plasmático, al incremento de volumen plasmático. Va a haber una hemodilución, en cierto modo que es fisiológico, ¿no? La creatinina, ya dijimos, es inversa a la tasa de filtración, habitualmente disminuye casi a la mitad del valor habitual, entre 0,4 a 0,6, de lo que ya esperamos que sea normal hasta 1,1, 1,1, ¿no? En esta gráfica vemos las principales variables cuando hablamos de la parte renal, la tasa de filtración glomerular, el flujo plasmático renal y la fracción de filtración, y cómo estas van a ir variando a lo largo de todo el embarazo hasta las semanas posteriores al parto, que son el puerperio, ¿no? Vemos que hacia la semana 20, que es la mitad del embarazo, es donde llegan a los niveles más altos el incremento de tasa de filtración glomerular o del flujo plasmático renal, y luego de eso hay una meseta o van a ir disminuyendo hasta retornar a los niveles habituales que generalmente deberían alcanzarse hacia alrededor de la sexta o octava semana después de haber culminado el embarazo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la parte clínica, la relevancia clínica de las alteraciones o patologías que se producen en el embarazo y que están interrelacionadas con el sistema renal. La hipertensión inducida por el embarazo, que es un tema que lo van a ver ampliamente en el curso de obstetricia que van a llevar posteriormente. Vemos que durante el embarazo puede presentarse trastornos hipertensivos hasta en un 8% de los casos, y esta puede ser catalogada como diferentes tipos. La hipertensión arterial crónica, que es aquella que ya está presente antes del embarazo, acá se considera hasta antes de las 20 semanas, en muchos casos puede estar presente y no haber sido identificada, puede estar silente. Como saben, la hipertensión arterial crónica puede estar bastante tiempo y no necesariamente dar ninguna sintomatología, ninguna molestia. Luego tenemos los otros trastornos como la hipertensión gestacional, que es aquella que se diagnostica o se identifica alrededor de las 20 semanas en aquella mujer en la que no había historia de hipertensión arterial preexistente. Y cuadros ya más severos que tienen también repercusión y compromiso a nivel renal, como preeclampsia, que se cataloga como una presión arterial mayor o igual a 140/90, que aparece después de las 20 semanas, pero que está asociada también a la pérdida incrementada de proteínas en origen, o un valor de proteinuria patológica. Como van a ver cuando lleven obstetricia, durante el embarazo lo ideal es que se haga un número determinado de controles prenatales, y en esos controles en diferentes momentos se hacen también exámenes para identificar esas alteraciones. Se hacen exámenes para ver si es que hay proteinuria, y otros exámenes sanguíneos para buscar otras patologías. Lo primero, que es la presión elevada después de las 20 semanas asociada a proteinuria, es la definición clásica de preeclampsia. Pero hace algunos años también ya se ha postulado una definición en la cual se cataloga preeclampsia cuando hay el hallazgo de hipertensión arterial, aunque no haya proteinuria, pero presentan otros signos clínicos de severidad. ¿Cuáles son estos signos clínicos de severidad? Y hemos dicho que si es que no hay proteinuria, deberíamos considerar un nivel de plaquetas por debajo de 100.000, un incremento de creatinina mayor a 1,1 o que duplica la creatinina sérica, habiendo descartado otras causas de enfermedad renal. Puede haber también alteraciones en transaminasas hepáticas cuando estas incrementan 2 veces por encima del límite superior, o en cuadros más severos que tienen ya complicaciones más relevantes, más importantes, pacientes que presentan edema pulmonar o pacientes que tienen complicaciones visuales o cerebrales, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, luces centellantes, visión borrosa, cefalea persistente de novo, fotopsias, son otras alteraciones o signos que nos hacen plantear también y tener en cuenta el diagnóstico de preeclampsia.
¿Por qué se producen los trastornos hipertensivos durante el embarazo? No está dilucidado del todo por qué, pero hay algunas hipótesis que tratan de explicar fisiopatológicamente cómo es que esto se produce. Dentro de ellas tenemos estas vías, estas alteraciones de estas rutas, que son las que actualmente se considera que explican, al menos en parte importante, todos estos hallazgos y estas alteraciones en diferentes órganos que se producen en los trastornos hipertensivos del embarazo. Hay una disregulación entre diferentes sustancias vasoactivas, vasodilatadoras, como el óxido nítrico, también el estrés oxidativo y también la interferencia de algún factor genético, inmunológico o ambiental. En una segunda etapa, por variación en las concentraciones de estos factores vasculares endoteliales, factores de crecimiento, va a haber también alteraciones en la placentación. Va a haber un remodelado inadecuado de las arterias espirales, que son las principales arterias de la placenta, y esto a la larga va a tener repercusión y manifestaciones clínicas diferentes en múltiples órganos y sistemas, ¿no? A nivel renal podemos encontrar la hipertensión propiamente, el incremento de pérdida de proteínas, pueden desarrollar falla renal aguda y a nivel pulmonar, fuga capilar, edema agudo de pulmón, a nivel cerebral, cefaleas persistentes que no se explican por otra causa, convulsiones en casos más severos, a nivel hepático también, incluso infarto hepático, elevación de transaminasas y también a nivel hematológico puede haber trombocitopenia o activación del sistema de coagulación. Para estos factores, para estos trastornos de hipertensión inducidos por el embarazo, hay ya estudiados diferentes factores de riesgo con los cuales hay que tener en consideración para identificar o prevenir en aquellas mujeres que tienen mayor riesgo, ¿no? Dentro de ellos, antecedentes de preeclampsia en embarazos previos, pacientes que tienen alguna enfermedad crónica previa al embarazo, como enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, diabetes, pacientes que tienen patologías inmunológicas como lupus, síndrome antifosfolipídico o algunos otros factores, dentro de ellos también la historia familiar de preeclampsia, la edad, en pacientes mujeres de edad avanzada o en aquellas que tienen un incremento excesivo del peso gestacional mayor a 16 kilos. Estos son factores de riesgo para que la mujer desarrolle preeclampsia durante el embarazo. Eso, como vemos, también se ha estudiado porque se han planteado diferentes intervenciones dirigidas a reducir o a evitar que se desarrolle estos trastornos hipertensivos. A su vez, el hecho de que una mujer desarrolle preeclampsia durante el embarazo tiene también a largo plazo ciertas repercusiones. Hay múltiples estudios donde se ha visto la correlación de haber hecho preeclampsia y el riesgo relativo de que a la larga queden con hipertensión crónica, desarrollen enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular. Si es que hubo también alteración en función renal importante, pueden de algún modo llevar o progresar hacia una enfermedad renal crónica o hacia otros desórdenes metabólicos. Por lo mismo de que esos trastornos hipertensivos que se producen durante el embarazo tienen mayor riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el producto de la gestación, es que se han intentado diferentes intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, con la finalidad de minimizar su presentación, su incidencia, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, una dieta baja en sal o suplementación con vitaminas, con otros elementos como calcio, con la finalidad de tratar de reducir el riesgo o la presentación de preeclampsia, ¿no? Como ven acá, los beneficios se han encontrado solo en pocas intervenciones. Dentro de ellas, las que más se han reportado son en el uso de aspirina y en la suplementación con calcio en aquellos grupos de mujeres que no alcanzan una ingesta dietética de calcio suficiente. Otras intervenciones como el uso de diuréticos, la dieta baja en sal, suplementación con vitamina C, vitamina E, no han demostrado tener mayor beneficio
comparado en grupos controles y en grupos de intervención, por lo cual no se recomiendan en la actualidad. Lo que sí se recomienda es el uso de aspirina en aquellas mujeres que tienen alto riesgo de hacer preeclampsia, y la recomendación es que se use alrededor de las 16 semanas, antes de las 20 semanas, que como ya hemos visto es un punto temporal importante para catalogar como ciertas patologías como preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo. Bien, para el manejo de la hipertensión hay que tener en cuenta también cuál es el tratamiento. Y acá, a diferencia del tratamiento de una hipertensión arterial crónica, donde de primera línea habitualmente se indica fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina, como IECAS o ARA2, en pacientes gestantes está desaconsejado y contraindicado el uso de IECAS, de ARAS, por el riesgo que tienen para el producto de la gestación, ¿no? Los fármacos de primera línea o lo más recomendable para el tratamiento de la hipertensión, metildopa, labetalol, amlodipino, que se usa, por ejemplo, en Europa. Diuréticos tiazídicos, lo recomendable es evitar, pero si es que es una hipertensión de difícil control que requiere más de 2, 3 antihipertensivos, se puede considerar. Y para otras patologías que se presentan durante la gestación y que también interrelacionan o está involucrado el sistema renal, como por ejemplo glomerulopatías, pacientes con lupus que requieren inmunosupresión, hay que tener también en cuenta que hay fármacos inmunosupresores que tienen también riesgo de fetotoxicidad y pueden alterar el producto de la gestación. Inmunosupresores habituales como prednisona u otros corticoides se pueden usar, no se desaconseja, al igual que fármacos anticalcinurínicos como ciclosporina, tacrolimus o azathioprina, que son fármacos que se usan en glomerulopatías focal, membranosa o también en lupus. Entonces, esto se puede usar. El micofenolato, que se usa bastante, tanto para inducción como mantenimiento en pacientes con lupus, es recomendable no usarlo por el riesgo de toxicidad para el feto. Para la preeclampsia ya dijimos que se habían ensayado diferentes intervenciones y encontrándose que el uso de dosis bajas de aspirina, que debería iniciarse hacia las 16 semanas, se ha demostrado cierto beneficio, al igual que la suplementación con calcio y vitamina D en aquellas que no alcanzan la ingesta diaria recomendada. Muy bien, otras de las patologías que son importantes y que incluyen alteraciones a nivel renal son alteración en la función renal, que denominamos falla renal, que puede ser esta aguda o crónica, y dependiendo de si es aguda o crónica, el manejo y el diagnóstico también es diferente, ¿no? Acá en este cuadro, en esta imagen, vemos que a lo largo de todo el embarazo, de toda la etapa del embarazo y las semanas posteriores, que se denominan puerperio, puede haber diferente tipo de complicaciones. La mayoría de ellas se presentan generalmente alrededor de la segunda mitad del embarazo, a partir de las 20 semanas, y sobre todo en las últimas semanas, en el último trimestre del embarazo. Sin embargo, esas se pueden presentar a veces en las primeras semanas, cuando hablamos de un aborto con sepsis complicado. Eso, por el mismo evento de sepsis, puede conllevar una falla renal, y las otras complicaciones, que pueden ser desde hemorrágicas, infecciosas o autoinmunes inmunológicas, también pueden tener repercusión a nivel renal y pueden desencadenar en una falla renal aguda, que también tiene riesgo de cronificarse. Como hemos visto, clásicamente la injuria renal aguda puede catalogarse de tres formas o de tres etiologías, como una injuria renal aguda prerrenal, una injuria renal parenquimatosa, intrarrenal o intrínseca, y una injuria renal postrenal, que generalmente son obstructivas.
La presencia de una de estas causas no excluye que pueda haber también otra causa, es decir, pueden presentarse de forma simultánea pacientes que tengan falla renal aguda, de etiología prerrenal y además renal intrínseca o también postrenal, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y acá tenemos las patologías que frecuentemente nos van a producir falla renal de cada tipo. Prerrenal generalmente ya sabemos es por pérdida de volumen, depresión de volumen intravascular, por pérdidas digestivas o por pérdidas relativas por disminución de volumen circulante relativo, como en pacientes que tienen falla cardíaca, ¿no? Pacientes que hacen hemorragias, cuando esas hemorragias son importantes, sobre todo hay hemorragias de la segunda mitad del embarazo, placenta previa u otro tipo de amenaza de aborto, hemorragias que pueden, si son importantes, pueden llevar a desencadenar también una falla renal. El uso de algunos medicamentos u otras complicaciones también pueden llevar a falla renal prerrenal o intrínseca y algunas patologías que se presentan generalmente durante la segunda mitad o en el último trimestre del embarazo, como patologías hipertensivas, también pueden comprometer la función renal desarrollando una falla renal parenquimatosa e intrínseca. Y de falla renal postrenal, generalmente son aquellas que van a producir algún grado de obstrucción, puede haber compresión de algún punto de la vía urinaria debido al tamaño o al crecimiento uterino, puede haber obstrucción por presencia de alguna lesión como un tumor o litiasis, o por lesiones iatrogénicas, a veces de forma inadvertida durante la operación de cesárea para el nacimiento del bebé, a veces puede haber lesión de las vías urinarias y eso también puede repercutir, puede producir un daño renal. En esta tabla vamos a ver de forma resumida los principales tipos de patologías que se producen durante el embarazo y que tienen repercusión a nivel renal. Muchas de ellas cursan con hipertensión y también con compromiso de función renal reflejado en cuanto a incremento de la proteinuria. Algunas presentan proteinuria leve y otras pueden presentar proteinuria nefrótica e incluso proteinuria severa, ¿no? Y también compromiso en la función renal. Algunas son más frecuentes, como los cuadros hipertensivos, dentro de ellas preeclampsia, el síndrome de Gell, y algunas otras son menos frecuentes o están asociadas también a patologías autoinmunes que la paciente por lo general ya tiene previo al embarazo o en algunos casos se desencadenan o se manifiestan de forma más florida durante el embarazo. Este es el caso de las recidivas o los flares en pacientes con lupus. Es bastante frecuente que pacientes con lupus hagan el debut de la enfermedad durante el embarazo o aquellas pacientes que tenían la enfermedad controlada se active y sufra un proceso inflamatorio, una recidiva bastante marcada durante el embarazo, ¿no? Y ahí vamos a ver diferentes alteraciones, desde trastornos hipertensivos o proteinuria en diferentes rangos, ¿no? Desde proteinurias leves hasta proteinurias nefróticas. Bien, otra cosa que habíamos mencionado que tiene también importancia y relevancia en las mujeres gestantes es que tienden a desarrollar con más frecuencia infecciones urinarias e incluso bacteriurias asintomáticas en las cuales hay aislamiento de un germen mediante cultivo y pueden no tener ninguna sintomatología, pero por el riesgo que ello conlleva, toda infección urinaria, incluso una bacteriuria asintomática, tiene indicación de ser tratada farmacológicamente con antibióticos en la mujer gestante. Dependiendo de la severidad, el tratamiento puede ser un ciclo corto, 3 hasta 7 días, o si son cuadros más severos, pueden requerir incluso tratamiento parenteral y hospitalización para monitoreo tanto de la madre como del producto de la gestación, ¿no? Acá tenemos en esta tabla diferentes fármacos, sus recomendaciones,
y el curso de antibióticos que deberían recibir, dependiendo también de la severidad y las dosis, ¿no? Como saben, en farmacología hay diferentes categorías de la FDA. Esto evalúa qué tanto riesgo tiene para el producto de la gestación. Lo recomendable, lo ideal sería un fármaco de grupo A, grupo B, que no hay estudios que demuestren que son tóxicos para el producto de la gestación. Bien, hablando también de daño renal, cuando hablamos de daño renal crónico, de enfermedad renal crónica, vamos a ver que hay mayor riesgo. Esto es algo similar a lo que hemos visto inicialmente, que hay cambios anatómicos, cambios fisiológicos y que tienen también ciertas implicancias clínicas, como un incremento en la tasa de infecciones, los cambios anatómicos como mayor dilatación calicial, tienen mayor riesgo de hacer infecciones urinarias complicadas, infecciones urinarias altas, pielonefritis, y los cambios fisiológicos que también pueden estar relacionados con un mayor incremento de proteinuria, con una disminución en la creatinina, que eso a veces pasa desapercibido, los niveles de función renal alterados, ¿no? En las mujeres que tienen enfermedad renal crónica, el hecho de gestar tiene también mayores riesgos tanto para la madre como para el feto, ¿no? Hay riesgos de mayor deterioro en la función renal, dependiendo de cuál es el estadiaje, el nivel de función renal que tiene. En algunas enfermedades, generalmente autoinmunes o enfermedades de tipo glomerular, la gestación puede hacer que se reactive o que haya recidivas de la enfermedad. Tienen más riesgo de hacer trastornos hipertensivos del embarazo, como preeclampsia, síndrome de HELP, y puede haber también complicaciones debido al uso de la inmunosupresión, debido a que hay que cambiar o rotar inmunosupresores por la misma gestación, y también riesgo de que haya partos pretérminos o de pérdidas del embarazo, ¿no? Es bastante frecuente dependiendo de qué tan controlada está una mujer y qué tan severo es el daño renal que tiene según su enfermedad renal crónica, que haya mayor mortalidad neonatal, pérdidas de los embarazos, abortos. Los productos generalmente son pequeños para la edad gestacional o tienen bajo peso al nacer. En este estudio, en esta tabla, por ejemplo, tenemos cómo se ven estas complicaciones, donde se ha comparado un grupo control, mujeres que no tienen alteración de la función renal, con mujeres en diferentes estadios de enfermedad renal crónica, desde el estadio más leve, que ya saben es el estadio 1, hasta los estadios más severos, con compromisos importantes de la función renal, que serían estadios 4 o 5. ¿No? Entonces, si una mujer ya tiene previamente algún grado de enfermedad renal crónica, mientras más avanzado sea esta enfermedad renal crónica, la progresión hacia el estadio siguiente es mayor, sobre todo en estadios más avanzados como grado 3B, 4, 5, ¿no? Asimismo, el hecho de que tengan enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para que desarrollen un trastorno hipertensivo durante el embarazo. Y este es más severo en estadios más avanzados. Estadio 4 o 5, por ejemplo, tienen 50% más de hacer cuadros hipertensivos, ¿no? Comparado con un estadio 1, un estadio 2 que tienen entre 8 a 20%, ¿no? El riesgo de que haya incrementos en la proteinuria también es mucho mayor mientras más severo es el daño renal, mientras más avanzado es el estadio de enfermedad renal crónica. Y el riesgo también de partos pretérminos se incrementa generalmente a una enfermedad renal avanzada, grados 4 o 5, la edad gestacional habitual de los productos de la gestación es menor, 32 semanas. Sabemos que un parto a término es generalmente después de las 37 semanas, pero mientras más severo es más severa es la enfermedad renal, más riesgo de que haya partos pretérminos, ¿no? También el peso de los nacidos es mucho menor y eso también va a conllevar a mayor riesgo de complicaciones neonatales
y también tiene repercusión a largo plazo. Pacientes que tienen bajo peso al nacer tienen otro abanico de complicaciones, incluyendo también más daño renal hacia largo plazo. Como vemos, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, mientras más severo es el daño renal, más severas y mayor es la tasa de complicaciones, el riesgo de que presenten complicaciones, tanto para el feto como para la madre y la enfermedad propiamente. Por lo mismo de estos riesgos, es recomendable que el manejo de un embarazo durante la enfermedad renal crónica sea un manejo multidisciplinar, no solo a cargo del obstetra, del ginecólogo, sino que sea un manejo que incluya el soporte emocional, manejo con apoyo psicológico, manejo con seguimiento también del nefrólogo, que tiene que cuidar o en algunos casos modificar, cambiar la medicación si es que la paciente recibe algún tratamiento inmunosupresor. Como ya han visto en síndrome nefrótico, parte importante del tratamiento, independientemente de si la persona es hipertensa o no, es el uso de IECAS, de ARA2 como antiproteinúricos, antifibróticos, pero esos están contraindicados en el embarazo, ¿no? Eso hay que también tener en cuenta, hay que cambiar, ¿no? Y no dejar por alto que este grupo tiene mayor riesgo de que hagan trastornos hipertensivos del embarazo, de que hagan preeclampsia. Entonces ahí ya sabemos que hay algunas intervenciones que pueden disminuir estos riesgos, ¿no? Dentro de ellos el uso de aspirina a dosis bajas, suplementación con calcio si es que su ingesta dietética no es suficiente. Bien, finalmente, para concluir la sesión del día de hoy, hablaremos algo somero sobre trasplante y gestación. El hecho de tener una enfermedad renal crónica avanzada, por decir, en terapia de diálisis, no es contraindicación para que una mujer salga gestando. Puede darse, pero requiere que tenga un control más estricto, adecuado y que la paciente tenga también buena adherencia al tratamiento. Al igual que una mujer que tiene un trasplante renal, también puede salir gestando, pero acá hay que tener bastante cuidado en el manejo previo y lo ideal es que sea un embarazo planificado. ¿Por qué? Porque toda paciente que tiene un trasplante renal requiere llevar una medicación inmunosupresora y dentro de esa medicación hay algunos inmunosupresores que son fetotóxicos, que tienen riesgo para el producto de la gestación. Estas son algunas recomendaciones que es necesario tener en cuenta antes de salir gestando. Lo ideal es que no haya habido eventos de rechazo en el año previo, que la paciente tenga una función renal estable, adecuada, con la función renal lo mejor posible, idealmente con una creatinina más baja posible o casi normal, menos de 1.5, y también que idealmente no haya proteinuria o esta sea mínima y esté controlada. Tener en cuenta que hay infecciones que en los pacientes trasplantados se presentan con más frecuencia por el mismo hecho de que reciben inmunosupresión crónica y algunas de esas infecciones son también fetotóxicas, por ejemplo, infecciones por citomegalovirus. Generalmente esto en una persona que no tiene la inmunosupresión que recibe el trasplantado puede pasar desapercibido, pero un paciente trasplantado puede tener riesgo para el injerto, para el trasplante y también si es que quiere salir gestando puede tener también riesgo para el producto de la gestación. Hay medicación para esto, entonces hay que tener en cuenta eso y hay que tratar de que no haya estas infecciones activas. Y lo otro, como ya habíamos mencionado, una función renal lo más estable y mejor posible y que su inmunosupresión, tener en cuenta que no haya medicación teratogénica, que no sea petotóxica, ¿no? Dentro de ellas, habitualmente el esquema de inmunosupresión estándar de un paciente con trasplante requiere prednisona, micofenolato y tacrolimus. El micofenolato ahí es un medicamento teratogénico que está contraindicado durante el embarazo. Por eso es que hay que tener en cuenta y hay que planificar el embarazo antes para que el paciente no esté recibiendo, porque en muchos casos los embarazos se detectan
después de las 6, 8 o 10 semanas. Y justo son en las primeras semanas donde el riesgo de la toxicidad, de la teratogenicidad de los medicamentos es más alto, ¿no? Entonces, si es una paciente trasplantada que está con inmunosupresión y no ha planificado, no ha tenido en cuenta eso, puede que identifique un embarazo ya después de haber recibido varias semanas de ese medicamento teratogénico. Otros factores que habría que tener en cuenta, la edad materna. Ya está demostrado que a una edad materna más avanzada hay más riesgo de complicaciones para la madre, para el feto, si es trasplantada también. Si es que hay otros factores comórbidos que pueden alterar la función renal y la adherencia al tratamiento, ¿no? Eso es bastante importante, porque si no hay buena adherencia, puede que la paciente también incluso pierda el injerto y termine retornando a terapia de diálisis. Muy bien, esto ya para finalizar. Entonces, hemos visto que el embarazo está altamente interrelacionado con el sistema renal. Hay algunas patologías que pueden estar subyacentes, previas, y que durante el embarazo pueden incrementar su actividad, por ejemplo, algunas patologías autoinmunes, algunas glomerulopatías, y también el hecho de tener el embarazo en algunas personas puede predisponer o hacer que se desencadenen otras patologías que estaban previamente latentes ahí, ¿no? Por el mismo hecho de la gestación, tienen también mayor riesgo de hacer algunos eventos que producen daño renal y este puede ser tanto agudo como, si es que no se corrige o no se hace una intervención oportuna, llegar hacia la cronicidad. A su vez, pacientes que tienen una enfermedad renal subyacente tienen también mayor riesgo de complicaciones y de morbilidad, tanto para la madre o la gestante como para el feto, el producto de la gestación. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de la presentación. Ok, si no hay preguntas, comentarios, concluimos la sesión ahí. Gracias.